¡Firme! ¡Llamado para servir a Dios! ¡Firme! ¡Llamado para servir a Dios! ¡Posición de siervo! ¡Escogido para servir a Dios! ¡Alto! ¡Posición de siervo! ¡Escogido para servir a Dios! ¡Alto! ¡Rompan filas! ¡Guerreros! ¡Rompan filas! ¡Guerreros! ¡Guerreros, ¿cómo están! ¡Vivos, vivos, armados y peligrosos! A mí, por ejemplo, Club Castillo me cambió la vida por completo. Y porque antes de Club Castillo yo era un desastre y ahí Dios, no sé cómo, pero me cambió la vida por completo. Me empezó a encantar Club Castillo y para mí eso es lo más. Voy a hacer una iglesia en Italia y voy a predicar el Evangelio en Italia para que todos sean convertidos y llevemos a un país más a la gloria de Dios. El evangelismo para mí es predicar de Jesús por todo el mundo. Y en esta noche, si no han sido bautizados en fuego, bautizados en el Espíritu Santo, quiero que vengan acá. Club Castillo cambió mi vida por completo. En el campamento de nivel 4 recibí lenguas, el bautismo del Espíritu Santo y cambió toda mi vida. Y ahora en Club Castillo predicamos, sanamos a enfermos y vamos por más ahora. Yo estaba orando y me dijo, poné tu mano, Dani, que te voy a dar algo. Entonces yo pongo mis manos y él me da una bola de fuego así, donde adentro estaban todos ustedes, chicos, todos ustedes estaban ahí adentro. Los de club, los de guardianes, los guerreros, estaban todos. Y Dios me dio esa bola para que yo lo cuide. Como que yo estaba encargado de que ese fuego se mantenga y que yo tenía que encargarme de que esa bola siga ardiendo, que ese fuego que hay en ustedes siga ardiendo. Club Castillo para mí es conocer a Jesús y hacerlo conocido y una generación de niños transformados. Estábamos orando, en un momento yo me vine al campamento con un dolor muy profundo. Me sentía muy triste por lo que había pasado en mi familia, que yo no podía dejar eso. Me sentía muy triste y como en las oraciones yo vi que algunos se sentían libres, pero yo no tenía esa libertad porque yo tenía ese dolor dentro de mí. Y luego me habló con con los árboles de otoño, que todas las hojas caen y no vuelven a subir, sino que casi pareciera que el árbol está triste y doloroso. Pero eso es para el bien y no para mal, porque entonces en las hojas, cuando caen las hojas viejas, vuelven a crecer unas nuevas, más fuertes y saludables para favorecer al árbol. Y así yo me sentí en ese momento que me recordaba lo que Dios hizo conmigo, porque cuando sane mi herida, entonces iba a seguir creciendo con Él, iba a seguir viendo cosas nuevas para que Él me iba a mostrar a mí, porque no importa la caída ni cuán fuerte es la caída, sino cómo nos levantamos, Alcé mi mano y sentí todo un fuego alrededor de mi mano y empecé a temblar y empecé a hablar en lengua. Cuando empecé a temblar y hablar en lengua, vi a los ángeles que me estaban alzando. Cuando me fui, había un portón grandísimo que era todo negro y que yo entré por las calles de oro y que cuando yo iba entrando, los ángeles me estaban esperando y me dieron una armadura y yo tuve que volver. Y estábamos orando así, yo empecé a llorar porque sentía una presencia tan grande del Señor, recopado así, sentí que el Señor me abrazaba así. Y terminó toda la administración y me senté así al lado de mi mamá y dije, me voy al lado de Dani. Me fui así, 5 segundos. El Espíritu Santo es mi mejor amigo, es mi consolador, el que me ayuda a conocer a Dios y vivir cosas sobrenaturales. Y tengo que alimentarlo siempre. Estaba en el altar orando, arrodillado, y escuché ruidos extraños. Abrí mis ojos y vi muchos demonios que venían hacia mí. Y ahí yo lo vi a Jesús y me dijo, dame la mano. Cuando me dio la mano, los demonios se corrieron y me
mostró el cielo, todo era de oro, y me dijo que me amaba, me dio un abrazo y me dijo, adelante, guerrero. Cuando me dijo eso, sentí un fuego en el corazón. Joel 2:28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones.